La pandemia también hemos visto a nivel relacional, debido a todos estos impedimentos, pues cómo las personas llegan con sentimiento de culpa, ¿no? De mucha culpa, de no he podido estar ahí, ¿no? Más allá de mis decisiones, pero el sentimiento lo tienes, ¿no? Cuando nosotros desde nuestro modelo de intervención, y además es que así lo creo, no rescatamos a la persona de la culpa, ¿no? A la mañana se habla un poco de esto, yo estaba escuchando, ¿verdad? Pero no le solucionamos a la persona cuando le rescatamos del enfado. O no te enfades, chica, que no, hombre, poneros por un momento cabreaos, a ver, enfadaros un momento, ¿no? Pensar en algo que os toca un poco las narices y que os enfada de verdad, y que alguien te diga, ay, chica, no, respira, tú respira, ¿no? Pues la verdad es que, no sé a vosotros, pero a mí me enfada más, ¿no? Y con la culpa es lo mismo. La persona, cuando está en el enfado, en el miedo, en la culpa, en la vergüenza, en la tristeza, en la ambivalencia de sentirse bien porque ha fallecido, que esta también pasa, todo tiene una función y necesita estar ahí. Y el quedarse ahí tiene todo un sentido. Entonces, si esto lo comprobáis, si dais el espacio, esto se va disolviendo. Cuando le ponemos una tapa como en un volcán, esto queda ahí enquistado y va a salir por otro lado. Esto es como quien va a morir y quiere hablar de ello, y la persona de al lado dice, oye, no voy a llegar al verano. Sí, mujer, ya verás, vamos a ir al Camino de Santiago, ya verás qué bien y tal. Que no, ¿cómo no vas a llegar? Claro que sí. Nos va a tocar otra puerta. Pues esto es lo mismo. Entonces, el no rescate tiene justamente toda una función sanadora. Pero lo que pasa es que aparece mi ansiedad y mi impotencia de no saber cómo gestionar esto. Ánclate, ábrete, no te espantes y sostiene. No necesitan respuestas. Ahora es verdad, puede venir una persona que su puerta de contacto al proceso terapéutico es la cognición. Es muy racional. Y esta persona sí va a necesitar respuestas, pero no significa que las tengas tú. Necesita compartirlas, necesita indagarlas. Vamos a verlo, vamos a compartirlo. ¿Y tú qué piensas? ¿Y cómo lo sientes? Y cuando me dices esto, ¿cómo está tu corazón cuando piensas que no pudiste estar allá? Ahí va. Y se abre otra parte. Entonces hay unos instrumentos que son estar en sintonía, que es un grado superlativo de empatía. Perdón. Estar en sintonía se está en la misma onda de radio de la persona. Validar esto que te trae relacionalmente de tripas a tripas. Qué difícil esto que me estás contando. ¿Cuánto sentido tiene? No, ¿cuánto sentido tiene para ti? Qué difícil debió ser para ti. No, qué difícil. Abre el espacio, inclúyete en esta validación. Vibra con esta persona, ¿no? Joan Halifax habla de la importancia de mantener una espalda fuerte con un corazón amable. Cuando no hay miedo, todo se puede sostener. ¿Sí? Bien. Por ir terminando, porque me encantará escucharos y me gustará tener un diálogo, añadir que el duelo se añade a todo lo que somos ya, porque cada una venimos con nuestra mochila y el impacto pasa y nos pilla tal y como ahora estamos. Imaginar que ahora vayamos a la habitación, lo que fuera, cogemos el bolso, el móvil y tenemos muchas llamadas y tenemos una mala noticia. Nos pilla tal y como estamos ahora, con nuestro bagaje, y desde ahí vamos a responder.
Y desde ahí cada uno tenemos nuestros afrontamientos y son distintos. Y esto cuando pasa en una pareja hay que tenerlo muy en cuenta. Con la pérdida de un hijo en una pareja, cada uno va a responder desde eso que es, desde donde sabe. Y en las parejas es muy importante ir ajustando este camino, porque puede haber una respuesta de una persona más hacia afuera socialmente o hacia adentro. Y esto en el confinamiento ha sido muy doloroso, porque imaginaros una persona que responde a su dolor desde el salir, desde el poteo, de tomar unas cañas, desde la red social de los amigos, de darse un paseo, de ir a correr, no ha podido y ha estado metido en casa. Y esto ha acarreado muchos conflictos, porque además de la pérdida de tu ser querido por el COVID, se añaden una serie de circunstancias que están conviviendo. El miedo a que tú también te hayas contagiado o alguien más esté contagiado, los conflictos intrafamiliares, la pérdida de trabajo, todo lo que va asociado, estas pérdidas secundarias que llamamos, ¿no? Entonces el ajustar también los afrontamientos es algo muy importante y no caer en el reproche del otro, ¿no? Es como decir a la otra, tú ni frío ni calor, ¿no? Parece que solo lo he perdido yo. ¿Por qué? Porque sonríe, porque es capaz de ir a una cena de amigos y yo no. ¿Qué me pasa a mí cuando veo que el otro conecta con la vida y yo no puedo? Pero socialmente también hay una interpretación de esto. Quien está hacia afuera parece que es el que está bien, ¿no? ¡Jo, qué bien te veo! Pero nadie se pregunta qué es lo que le pasa cuando entra en casa. Nadie se hace la pregunta que el que está en casa está mejor que el que está afuera. Me está viniendo el caso de una pareja que estoy atendiendo todavía, y cuando llegaron era por la muerte de su hija, un accidente de tren, y ella trabajando, dándolo todo en lo cotidiano, respondiendo a todas las actividades de la vida diaria, las responsabilidades, una sonrisa, ¿no? Sosteniendo, estaba así, pero el cuerpo estaba como un palo, ¿no? Y él roto, llorando, viendo fotos constantemente de su hija. Todo el mundo pensaba que él estaba peor. Yo cuando estuve con ellas le dije, me preocupas más tú que él. Y fue como, ¿cómo puede ser esto, no? Y así fue. Al tiempo, han pasado 2 años ahora, al tiempo ella es la que ha caído, ¿no? Que las protecciones son muy importantes. A la mañana también se ha hablado de esto. Necesitamos las 2 manos. Yo digo, estamos subiendo una escalada empinada y necesitamos las 2 manos. Si solamente subimos con una, la que nos conecta con el dolor, todo el día con el dolor, todo el día con el dolor, todo el día con el dolor, lo que decía antes Isan, cuidado que puede venir una depresión y podemos enfermar. Y si estoy con la otra mano, solo con la otra mano, distrayéndome, no hablando de ello, evitando los lugares, lo que está ocurriendo, etcétera, también me voy a agotar. Es muy importante que encontremos un equilibrio y nos demos permiso para conectar y desconectar del dolor, porque así es como respiramos, así es como fluye, ¿sí? Y las protecciones tienen el sentido justamente de regular el impacto del trauma. Y es muy necesario hacerlo. Y cada uno vamos a responder desde eso que somos y sabemos. Cuando encontramos la función de estas protecciones, de ir al cementerio todos los días, o de tomarme 2 cañas antes de irme a dormir, y nos hacemos conscientes de estas respuestas, no es magia, es conciencia, empiezan a disolverse. Porque ya me voy entregando mucho más a la experiencia. Y las protecciones ya no tienen tanto sentido cuando ya acojo lo que es inevitable y dejo de luchar contra lo que me ha ocurrido. Entonces ahí ya no importa tanto las circunstancias de la pérdida, sino solo sé que te echo de menos.
Y ahí aparecen las tareas relacionales, lo que quedó por decirnos, lo que esperaba de ti y no pudo ser, lo que proyectamos en un futuro y no hemos podido vivir juntos, la gratitud, el perdón, el amor. Y dando espacio a esto, ¿y cómo es para ti? Lo era todo para mí. ¿Qué es este todo? Cuéntame, ¿qué hay en este todo? Es que me hacía sentir tan especial. ¿Cómo lo hacía él? Cuéntame cómo lo hacía. Y cuando estamos entregadas al recuerdo, claro, alguno puede decir, joder, ¿y qué te vas a estar ahí rumiando, como entrando en el dolor? No, es que justamente es la rumiación que existe dentro de ti, que cuando le das voz en un espacio de seguridad, esto va tomando sentido, se entrega y nos entregamos a la trascendencia. Y entonces experimentamos los cambios más profundos. El otro día, antes de venir aquí, la semana pasada, cerré también con una pareja que han perdido a 2 hijos. Y me decía él me decía, la muerte de mis hijos me ha enseñado a amar mejor. Y lo decía con todo su cuerpo, Y esto es un ejemplo de trascendencia. ¿Sí? Y en el final del duelo amamos mejor, mucho mejor. Como dice Alba Payás, el duelo es el tiempo que nos da la vida para amar. Lo dejo aquí, ¿sí? Preguntas, comentarios. Hay mucho que contar, muchas cosas, hay duelos desautorizados, hay muchas cosas. Se han quedado para adentro. Muchas gracias y mientras tú hablabas me vino el recuerdo de no situaciones personales que las tengo siempre, sino otra situación que, como tú hablabas de ejemplos de reparación y de ejemplo de algo que es totalmente diferente, y que es una situación que hubo donde yo nací, que cuando era joven, que era un gobierno que era militar, una dictadura, y se dedicó a aquel que no pensaba como ellos a matarlos, secuestrarlos, y apareció una figura tan extraña, que es la figura del desaparecido. Es decir, madres que no sabían dónde estaban sus hijos, o sea, si estaban vivos o no, como algo que no sabían si poder llorarlos, poder dedicarlos en recuerdo o buscarlos. Esto llegó años y años, casi 20. Y estas señoras que empezaron primero a juntarse para compartir su dolor, iban un día a la semana, un jueves, se reunían y daban vueltas alrededor del gobierno diciendo ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hasta que se supo la situación, ¿no? Que habían sido realmente desaparecidos, sí, pero sabían que era el triste final, que habían sido ejecutados. Y una de ellas decía algo que para mí fue una enseñanza para todos, que llorábamos cuando lo decían, es una cicatriz que nos cierra lo que nos pasa, pero ver a tantos jóvenes que están llegando y se acercan a compartir con nosotros este dolor, hemos socializado la maternidad, somos madres también de vosotros. Y así continuaban sus discursos jueves a jueves. Sí, gracias. Sí, el duelo en una desaparición son estos duelos retardados y abiertos, ¿no? Es como que hasta que aparece el cuerpo
¿verdad? Es como que no podemos iniciar un duelo consciente. Siempre queda la esperanza de que pueda aparecer o que tenga otro final. Entonces se dan hay como varios tiempos en esta circunstancia. Cuando estamos en ese tiempo de búsqueda, ¿verdad? Estamos en una alerta constante, ¿no? de espera. Es una agonía, realmente es una agonía. Me está viniendo también al recuerdo, he acompañado ahora tengo 2 casos, pero se perdieron en la montaña, ¿no? Y no fue así años, ¿verdad? Porque aparecieron en el cuerpo en los 2 casos. De 2 chavales en la montaña, ¿no? Chicos jóvenes, y los padres relatan, ¿no? Me decía la madre, cada vez que llegaba la noche y el helicóptero paraba de buscar, ¿no? Yo siempre tenía la esperanza como, bueno, se habrá metido en alguna cueva, aunque tenga la pierna rota, se estará arrastrando como pueda, pero lo que fuera, ¿no? Buscamos, ¿no? La esperanza, el ser humano nos mantiene esto, ¿no? Y poco a poco, ahora vamos tomando la conciencia de que realmente puede ocurrir, ¿no? Y que lo más probable es que esté muerto. Y entonces aparece otro momento del anhelo de que encuentren el cuerpo. Ya no es la vida, sino el cuerpo. Y en esta pandemia también nos ha pasado esto. Ha habido en la Comunidad de Madrid, ¿no? Personas que no sabían a dónde había ido el cuerpo de su ser querido porque lo habían llevado a otra comunidad a incinerar y habían perdido el rastro, ¿no? Entonces lo importante también de conectar visualmente con el cuerpo también nos sella, ¿no? Nos conecta con esta realidad de la pérdida, que cuando no es posible es importante trascenderlo, ¿no? Y Denis Klass nos habla de los lazos continuos, ¿no? De lo importante en el duelo trabajamos esto, ¿no? Esta vinculación. Realmente trabajar estos duelos y en una desaparición también no es olvidar al ser querido, porque parece que cuando dejamos de llorarles nos alejamos y esto da miedo a quien está en duelo. Yo tengo casos de personas que están ahí como muy enganchadas al dolor porque en la expresión del llanto y de la aflicción es como que estoy más cerca de ellos, ¿no? Y cuando encarnamos esto y vemos que cuando voy experimentando esta intercalar la alegría o el contacto con la vida y el llanto, y voy viendo que no lo voy olvidando, sino que se va generando dentro de mí otro espacio de conexión, estos lazos continuados, experimento la certeza de que esto no desaparece nunca. Y trascendemos ese mono, es un mono de cuerpo a cuerpo, ¿no? Una especie de mono, ¿no? No le siento, no le oigo, no le huelo. La casa está en silencio. Y cuando soy capaz de trascender esto, atravesarlo, ¿y cómo lo hacemos? Creando el espacio para la rabia, para el miedo, para la culpa, para el desasosiego, la desesperanza. Entonces lo trascendemos. Sí. Allí, Anerio, vaya. Hay una pregunta de alguien que sigue online. Vaya, bueno. Entonces, vaya. En este caso se trata de Concha González, que pregunta, ¿qué quieres decir por duelo desautorizado? Vale. ¿Dónde está la cámara? Ahí, es esa. ¿Cuál de ellas? ¿La del medio? Sí, Concha. Vale. Duelo desautorizado. Mirar, duelo desautorizado es un concepto que acuñó Doka, que tiene que ver con duelos que socialmente no son considerados duelos, ¿no? Es como no vistos por la sociedad, ¿no?
Un ejemplo de duelo desautorizado, bueno, la desautorización se puede dar en varios momentos, o sea, en varios integrantes del duelo, o sea, cuando la relación está desautorizada, por ejemplo, que haya muerto una persona con la que yo tengo una relación extra matrimonial o confidencial o clandestina, y todo el mundo piensa que somos amigos, pero resulta que somos amantes, y ha fallecido. Entonces todo el mundo me va a dar, digamos, un tiempo, como es un amigo, parece que tiene que doler menos, ¿no? A los ojos de los demás es un amigo, pero yo sé que no es un amigo. Es un duelo desautorizado. Y esto supone un duelo añadido. Es como un doble duelo. La aflicción, el dolor que tengo, más la desautorización social, que no puedo expresar realmente lo que vivo. ¿Vale? Otro duelo desautorizado, por ejemplo, es cuando la desautorización está en quien hemos perdido, ¿no? Por ejemplo, una muerte perinatal, neonatal, ¿no? O una persona de edad avanzada. Ahora en el COVID hay cierta autorización por el contexto, pero si no estaríamos en pandemia y se muere mi padre de 90 años, es un duelo desautorizado, porque parece que me tiene que doler menos que si muere mi hijo. Puede ser que sí, o puede ser que no. Y esto es muy chocante lo que estoy diciendo, pero no estamos ahí para juzgar lo que yo creo que es, ¿no?, más doloroso o menos doloroso. Cada uno sabe lo que le duele y cómo le duele, ¿vale? Y otra desautorización puede ser el doliente, cuando el doliente es el desautorizado, por ejemplo en los niños, o en una persona con una demencia. Cuando no se entera no le vamos a decir nada. Entonces estos duelos desautorizados suponen un duelo añadido, y en el contexto además de la pandemia todavía ha sido mucho más difícil porque socialmente tampoco ha habido presencia, ¿no? Entonces, Concha, eso es un duelo desautorizado, ¿sí? Y también la desautorización que yo le vaya a poner por mi propio criterio. Yo como terapeuta puedo tener una idea de algo y os aseguro que nos estamos confundiendo, ¿no? Entonces, esa desautorización o esa no presencia o ese no ser visto, reconocido, que las personas experimentan fuera, que no la experimenten contigo cuando te han elegido a ti para que les acompañes. ¿Sí? Bien. Allí había otra pregunta, ¿no? May. Gracias. ¿Me oías? ¿Sí? Sí, vale. Quería preguntar sobre lo que estabas hablando de ir escalando con las dos manos. Por un lado protegiéndote, ¿Sí? por el otro lado experimentando el dolor. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se puede ayudar y acompañarle a alguien que está escalando con una mano? Que se está protegiendo y distrayendo casi totalmente de este dolor. Sí. Gracias, muy buena pregunta, porque esto es lo que más nos encontramos. También, ¿cómo te llamas? Matt. Pues mira, Matt, acompañar a una persona que se protege a toda costa, porque claro, no me has dado opción, has dicho solo protección. No hay ni no la das riquitúa, como un huequito de conexión con el dolor, ¿eh? Piscabat. Es difícil que estemos en una protección absoluta, ¿vale? Hay protecciones como conscientes de que yo voy a decidir no pasar por delante del hospital, muy consciente. Y hay otras que son auténticas negaciones, ¿vale? O que tengo conductas que no sé por qué las hago, pero me surgen, ¿no? Más inconscientes.
Lo más difícil, Pat, es acompañar en la protección, que hay un grado alto de claudicación cuando no se sienten comprendidos. Entonces, cuando hacemos acompañar en una protección, bueno, es más complicado de lo que voy a decir, ¿vale? Pero lo más importante es darle espacio a esto. O sea, ponme un ejemplo de este caso que estás viviendo. Pues sobre todo quiero hablar sobre el tema de hombres con duelo, ¿no? Y hablo de mi propia experiencia, que me considero una persona medio abierto y emocionalmente incluso, pero ha sido un viaje. Durante varios años no podía ni llorar, ¿no? Para nada. Y estamos hablando de, sí que tienen una pizcabat, una pequeña parte en que se pueden soltar, pero luego se cierra enseguida. Para mí, cuando después de trabajo de unos años empezaba a poder llorar, era una lágrima. Sí. Durante como 3 o 4 años, una lágrima, y luego se cerró. Y eso veo en mi propia experiencia todavía, y también cuando acompaño a otros hombres que tienen estos problemas, que realmente es mucha distracción y protección del dolor, y solo cuando surge y no se puede evitar, tratando con el dolor. Entonces realmente a lo largo de años son 20 minutos de estar con su dolor. Entonces a ver si hay técnicas para ayudar a abrirse, a sentir lo que hay y así. Sí. Muy bien. El que tú no lo veas no significa que no se abra el dolor. Hay personas que lo que nos muestran es una parte, pero luego en la intimidad, esa lágrima que contigo es una lágrima, quizá en la intimidad es mucho más que una lágrima. Y hay una única lágrima que dice tanto. Cuando yo veo en consulta, ¿no? Y ahora voy a ir al tema del género, porque has puesto el género en el centro y esto es muy importante. Pero voy primero al otro, a la lágrima, que es tan interesante. Cuando yo veo a una persona que un brillo en los ojos o una lágrima, la emoción ya está ahí. No hace falta un gran para sentir que, no sé, estamos hiper emocionados y entonces estoy soltando un nudo. No. O sea, hay lágrimas que son auténticos tsunamis. También estoy pensando en un caso que también es hombre, este intelectual del que os he hablado. Cuando se le ponen estos ojos, subráyale ese rasgo somático. Es una buena técnica, subrayarlo, ¿no? Parece que te emocionas cuando me hablas de tu hijo. Pon atención a esto. Y de repente, o te ha cambiado la voz cuando me has dicho que le echas de menos. Automáticamente, experiméntalo. Verás que con tu tono de voz, tu anclaje, tu tono de voz ahí, con toda la atención, recuerda que donde ponemos la atención está el poder, lo pones ahí, lo subrayas, la persona va a abrirse, lo vas a ver, ¿no? Es una buena manera, ¿no? Y cuando nos ponen delante como un afrontamiento muy claro, ¿no? Yo he tenido casos que me dicen, hoy no quiero llorar, de repente te viene, hoy no quiero llorar, vale, muy bien, pues, o hoy no quiero hablar, ¿no? Me quedo así un rato, silencio, hay silencios que sostienen mucho, un poquito, prueba a quedarte un poco en silencio, a validar lo que te dice, qué importante no hablar cuando duele tanto, y callas, no dices verdad, no sé qué, no, callas. La persona le resuena algo aquí. O vamos a hablar de este no querer hablar. ¿Qué pasa ahí, no? Igual no quiere ir a la historia, igual después de estar contigo me pasó a mí, ha quedado con alguien después que tenía que estar muy mona, no se podía desmontar. Y es muy importante esto.
has puesto, Matt, el tema del género. Ahora ya en la literatura de duelo ya no se habla de duelo masculinizado y femenino, masculino y femenino, sino hablamos de duelos emocionales, ¿vale? O instrumentales. Mayoritariamente está asociado al género, o sea, mayoritariamente hay más hombres, esto sería un estudio interesante. Yo no tengo tiempo, a mí que me estudien si quieren, yo estoy en el terreno, yo me pongo para el estudio, pero es interesante. Hay más hombres instrumentales y más mujeres emocionales. Seguro que ahí hay otra historia también más biológica. Pero también hay mujeres muy instrumentales y hombres muy emocionales. Este caso que os he puesto antes de la pérdida de la hija, del accidente de tren, él era el emocional, un llanto profuso, necesidad de compartir, necesidad de hablar de los recuerdos, de hablar del impacto que ha tenido el trauma en su vida, y la otra parte muy instrumental. ¿Y qué quiere decir instrumental? Me ocupo en hacer, porque mientras estoy ocupada en hacer, no pienso, y si no pienso, no siento. Entonces es una manera de anestesiar este dolor o distraerlo, ¿vale? Entonces cuando una persona está ahí, que es el caso que me estás poniendo, déjale el espacio que te hable de este no querer hablar o de me acuerdo de una persona que me decía, ¿y qué vas a hacer? Pues me pongo la radio para distraerme, me doy un paseo. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar de la pena? No te lo está preguntando para que le respondas, ¿eh? Entonces le dices, entonces me estás diciendo que atraviesas el día o cuando te embarga el dolor, vas a darte un paseo, te pones la radio. ¿Cómo es ponerte la radio cuando te embarga el dolor? Que vaya tomando conciencia, porque a veces son como conductas muy automáticas. Me pongo para que no haya silencio en la casa, me ocupo, tal, pero de repente, luego él me dijo, claro, tú indaga, o sea, es como tener una mente muy de principiante. Indaga, sé curioso, o sea, la persona te ofrece esto, tú ponle luz aquí debajo, para que la persona se vaya dando cuenta cómo es ese poner la radio. Y cuando pones la radio, ¿a dónde vas? ¿A dónde viajas? ¿Qué es lo que haces? No, pues cuando pongo la radio, pues luego me pongo a limpiar la casa. ¿Cómo lo haces? Dime cómo lo haces. A veces se ríen, ¿no? Dime cómo lo haces. Y hay veces que te sorprendes que cuando te dicen que hacen así o que se entretienen, aparece una emoción tremenda. O un enfado, ¿no? Te están diciendo, estoy limpiando así, y de repente un golpe, ¿no? Oye, un caso que lo suelo contar mucho, de una mujer que iba al cementerio y la familia estaba muy preocupada porque iba muy asiduamente al cementerio, y entonces estaba preocupada, es que no te hace bien porque vienes de allí fatal, y luego pues claro, la dificultad tenía la familia de sostenerle después, ¿no? Entonces hay una pregunta que ayuda mucho, es el cómo. ¿Cómo es ir? ¿Cómo es escuchar la radio cuando te viene el pensamiento de tu mujer, ¿no? ¿Cómo es no? Entonces, claro, el cómo te lleva a otro lugar. Entonces esta mujer me iba explicando, y luego, ¿y qué es lo que haces allá cuando estás allá? Y cuando me dice que cuido, limpio la lápida, pongo las flores, y acabamos, ¿no? Hablando es una manera de seguir cuidándole, porque no pude estar al final. Una tarea de duelo. No pude estar en el final de su vida. Esa es la tarea de verdad. ¿Vale? Entonces la siguiente vez que fue al cementerio ya fue distinto, con otra conciencia. La siguiente vez que encendió la radio ya la encendía distinto. Entonces, acompañar en la protección es apasionante, es la parte complicada, pero para mí es la más bonita, porque ayudamos a abrir conciencia y la persona va entregándose a esta parte que os digo yo que es inevitable cuando este surrounder, este soltar,
y se entrega a la experiencia del duelo de verdad. Y es a veces cuando empiezan enseguida, y es a veces cuando se sienten peor, porque el dolor es más encarnado, ya no tengo tantas protecciones, y a veces te dicen, ¿cómo es posible que después de un año estoy peor? Es que ya no necesitas protegerte tanto y estás más entregada a la experiencia, ¿no? Y confiar en el proceso, que es lo que decía ayer, es muy importante, porque sabes que cuando la persona se entrega ahí, está en la antesala de trascender. Lo difícil es transitar, o sea, romper estos muros de la protección, y solo lo hacemos con la consciencia y un buen acompañamiento en contacto.